Hola, espero que estés muy bien. Bienvenida a la semana número 2 de nuestra clase, donde estaremos viendo la unidad número 2, que es ética corporativa, y la unidad número 3, gestión precisamente de la ética corporativa. Al hablar de ética corporativa, no podemos dejar de pensar en la ética individual como seres humanos. Y es que la persona que no tiene ética vive con un vacío en su interior, vive con una pérdida de sentido de la vida. Y esto se manifiesta muchas veces como una angustia existencial y puede verse reflejada en personas que consumen drogas o personas que viven entre depresión y angustia por no tener precisamente esa razón de vivir. La ética como concepto se refiere a los principios y valores y creencias en que se define el comportamiento correcto o incorrecto de las personas y en este caso, hablando de ética corporativa, de las organizaciones. A través de los años hemos ido escuchando a nivel internacional escándalos financieros como el que compartíamos la semana pasada de Enron, escándalos financieros, contables que han afectado a sus países de procedencia. Y existen, la verdad es que existen muchísimos casos de este tipo de fraudes. Existen en todos los países, tanto desarrollados como subdesarrollados, y es por eso tan importante que exista la ética en las organizaciones. Si buscamos los fundamentos jurídicos del comportamiento ético, la ética y el soborno son cuando se paga, ¿verdad? Son pagados por empresas. Una práctica es una práctica no recomendable y bueno, pues esos son los sobornos precisamente que se hacen a entidades gubernamentales, pero también pueden existir entre empresas privadas para ganar oportunidades para algún proyecto, por ejemplo. Una empresa da dinero por debajo de la mesa de manera irregular y no declarada. A raíz de los escándalos contables y financieros que compartimos la semana pasada de la empresa Enron en Estados Unidos y al destaparse un gran número de empresas con este tipo también de desastres financieros de, de manera parecida, se estableció una ley en Estados Unidos denominada Sarbanes-Oxley. Es precisamente para combatir la corrupción por medio de la implementación de los gobiernos corporativos al interior de las organizaciones. El gobierno corporativo, como lo compartimos la semana pasada, en realidad ayuda a crear diferentes niveles de seguridad eh, que brinden transparencia a los accionistas, a los dueños de empresa. Es por eso que es tan importante señalar que los casos de corrupción que se destaparon fueron maquillados a los casos más altos del área financiera, que siguen siendo empleados por accionistas, por lo general no es, no están involucrados, ¿verdad? Sin embargo, son afectados ya que sus empresas colapsan por medio de la implementación de gobiernos corporativos. Estas empresas precisamente van a poder prevenir esos fraudes, van a poder ser blindadas.
Asimismo, entre países se han implementado diferentes acuerdos multilaterales que tratan de luchar precisamente contra esta corrupción y las transacciones globales entre ellos, que entre ellos se implementen, ¿verdad? Por ejemplo, la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la ICC, que es la Cámara de Comercio Internacional, y no podía faltar la ONU, la Organización para las Naciones Unidas, que de ellas han surgido acuerdos y compromisos para combatir precisamente este problema de la corrupción. En la siguiente imagen vamos a poder ver los índices de corrupción en los diferentes países. El color rojo nos marca eh, que son los países más corruptos y los amarillos son pues los menos corruptos, ¿verdad? Hay ciertos puntos que debemos considerar cuando hablamos de comportamiento ético y estos son primeramente los valores. Y los valores son los valores encontramos las diferencias culturales entre países. Los países vecinos tienen una proximidad de distancia y cultura, eh, tienen similitudes, pero si comparamos a Perú, por ejemplo, con un país árabe, la situación puede cambiar porque sus culturas son muy diferentes y sus valores también. El relativismo se refiere a que la realidad depende del grupo de personas que sostiene esa realidad. Lo que es legal en un país, por ejemplo, no es legal en otro. Y la normatividad es lo universal. Independientemente del país o del lugar, son conductas irreprochables en cualquier lugar del mundo. Y aquí hacemos referencia a los valores universales precisamente. Para el fomento del comportamiento ético, muchas organizaciones lo que hacen es alinear la cultura corporativa con sus procesos de selección de empleados. Es decir, que ya en la etapa de selección se toman en cuenta el desarrollo moral, cuáles son sus valores, eh, su fuerza de ego, su locus de control. El locus de control es una terminología administrativa donde una persona que tiene locus de control interno cree que es dueña de sus acciones y su futuro. En base a sus acciones se define su destino. Mayor índice de locus de control externo es, es lo contrario, ¿verdad? A mayor locus de control externo es lo contrario. Es decir, que sus acciones no dependen de él, esa es la creencia de la persona, que no depende de él, sino de lo que pasa en el exterior. Y de esta manera, pues la persona cree que el destino no depende de él. La empresa establece códigos de ética y los declara formalmente los valores en la empresa. Para todas las empresas, no importa su tamaño, es fundamental dominar y aplicar las normas que rigen la permanencia del trabajo en las organizaciones. En materia de trabajo, higiene, seguridad y salud ocupacional, la ley establece reglamentos que se deben cumplir para beneficio del patrón y del empleado. Precisamente estos reglamentos y reglas deben estar bien definidos y establecidos en el contrato de trabajo. El reglamento interno de trabajo se define como aquel que es elaborado por el patrón de acuerdo con las leyes.
Uno de los pilares de la ética organizacional es el conjunto de valores que posee la organización. Estos son entendidos como un grupo de creencias que la empresa tiene sobre determinadas conductas específicas y sobre los fines u objetivos de su existencia. En este sentido, los valores son definidos por cada organización y constituyen la base desde la cual sus líderes actúan, a partir de los cuales se establecen planes y estrategias organizacionales y se puede afirmar que dirigen a las organizaciones. En este sentido, el código de ética es un instrumento promotor precisamente de la ética organizacional y que integra los valores corporativos, a diferencia del código de conducta, que es el que va a establecer precisamente cómo se deben regir o cómo deben actuar dentro de la organización todas las partes involucradas, así como las autoridades administrativas y sus empleados. Entonces, la diferencia sería que el código de conducta nos marca la conducta adecuada de los trabajadores y todos los integrantes de la organización en base a su código de ética, que la ética es la que nos reconoce los valores corporativos. La ética empresarial es ahora, como nos hemos podido dar cuenta, muy importante en toda organización. Y es muy importante ya que es uno de los cimientos, ¿verdad? Que, que puede generar el buen hacer, el buen quehacer de la empresa, ya que define la correcta ejecución individual y colectiva de los deberes y actividades en pro del cumplimiento de las metas y objetivos. Entonces es por eso tan importante que se encuentre bien establecida y definida la capacitación a través de la cual se va a mantener ese sentido de ética, tanto personal como corporativa, en todos los integrantes de la organización. Esto es para ayudar a los colaboradores y a empleados a estar empatizados con esta ética empresarial, para garantizar la evolución constante de la empresa. Y esa es precisamente una de las maneras más acertadas para la empresa, que es, bueno, pues la capacitación, ¿verdad? Para mantener a todos los integrantes de la organización bien informados acerca de los códigos de ética y esta ética empresarial. Las maneras en las que se va a realizar o se puede realizar esta capacitación, los modelos de capacitación pueden ser de manera totalmente presencial o también a través de e-learning, que es en línea, que muchas veces es la más adecuada en línea, ya que permite a las personas realizar sus capacitaciones de manera totalmente virtual en sus tiempos libres e incluso la capacitación virtual al final presenta una evaluación para que los involucrados puedan ir viendo sus avances. Y algo bien importante también de la capacitación es que los empleados puedan ser certificados, que puedan obtener certificación de sus cursos, de sus capacitaciones y también el reconocimiento por el esfuerzo y el tiempo dedicado a su preparación, a su certificación, ¿verdad? A todos los cursos que está llevando a cabo. Continuamos con nuestro segundo tema, que es la gestión de la ética corporativa.
Y aquí vamos a ver varios sistemas precisamente que nos van a ayudar a esa gestión de la ética corporativa. Vamos a comenzar con eh, la norma SGE. SGE significa Sistema de Gestión Empresarial, la norma SGE 21. Este sistema fue originalmente desarrollado en el 2002 en el Foro para la Evaluación de la Generación de la Ética, la Forética. Incorpora normas, ¿verdad? Guías, documentos formales, entre otros. La Forética emite el certificado de gestión ética y responsabilidad social a aquellas organizaciones que superan el proceso de evaluación. Este sello es revisado anualmente por medio de auditorías, de seguimiento y cada 3 años con auditorías complementarias. El sistema de gestión de ética 21 es una certificación ética para organizaciones empresariales. Su objetivo es la evaluación del comportamiento ético de la alta dirección, de las relaciones con los clientes, con los proveedores, precisamente con el personal también propio de la empresa, con el entorno social, los accionistas, la competencia incluso, con los administradores, ¿verdad? Y bueno, se determina para cada una de las áreas una serie de valores a aplicar, tales como la honradez, la lealtad hacia los clientes, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, etcétera. Esta norma compuesta mediante un conjunto de documentos interrelacionados y por la exigencia de la elaboración de una serie de registros, es decir, todo debe quedar muy documentado para poder revisarlo. Dicha norma está integrada por 6 capítulos, que son la alta dirección, encargados de establecer el código de ética de la empresa. Las relaciones con los clientes deberán ser de lealtad, ¿verdad? Eh, y honrando a los clientes precisamente. La relación con los proveedores es otro aspecto importante que se evalúa. Aquí se fomenta el trabajo con proveedores que tengan un sistema de gestión de ética y en caso de no tenerlos, pues se va a establecer. También se estudian las relaciones con el personal propio de la empresa. Aquí se trata a los empleados con respeto, con dignidad, con honestidad, con diálogo, con sensibilidad sin discriminación. Y otro aspecto que se evalúa es la relación con los accionistas. Aquí se va a velar por los intereses de los accionistas. Otro aspecto que se revisa es la relación con la competencia. Aquí se revisa, ¿verdad? El tema que se va a tratar es el respeto con los competidores, de que no exista una competencia desleal. Y la relación, por último, se revisa también la relación con con la administración pública. Aquí debe de cumplirse con las obligaciones legales. Se revisa que se esté realizando una adecuada administración que cumpla con todas las obligaciones legales. Y el sistema de informe de ética de la certificación SA 800. SA significa Social Accountability. Esta permite asegurar unos estándares de calidad ética en aspectos sociales y laborales. Aquí se utilizan elementos como la auditoría social, se realizan entrevistas a trabajadores y a clientes, a proveedores, entre otros, para realizar las auditorías y revisar que la ética se esté llevando a cabo de una manera adecuada. Es un certificado que permite asegurar
condiciones de trabajo justas y dignas en la empresa, así como también a sus proveedores, a sus clientes, entre otros grupos de interés. La certificación posee un periodo de duración de 3 años también, la misma que requiere un periodo de evaluación anual, es decir, anualmente se realizan revisiones para validar que se sigue llevando a cabo. El sistema Global Compact. Esta es una iniciativa de compromiso ético destinado a que las entidades de todos los países acojan como parte integral sus estrategias y en sus estrategias y sus operaciones acojan la ética corporativa. Bueno, en esta norma se basa a través de 10 principios de conducta o acciones en materia de derechos humanos, trabajo, mm, medio ambiente y también contra la corrupción. Las entidades adherentes al pacto adquieren voluntariamente el compromiso de ir asumiendo los 10 principios en sus actividades diarias. Sin embargo, se compromete a darles publicidad a los avances realizados en el proceso de implantación. Tienen que ser publicados sus avances. Las entidades adherentes deben asumir precisamente los 10 principios que les comentaba, y estos son, en primer lugar, las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos proclamados a nivel universal. Número 2 es evitar verse involucradas en abusos de derechos humanos. El número 3 es que la empresa debe respetar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a los negocios colectivos. El número 4 es la eliminación de toda forma de trabajo forzoso y obligatorio. El número 5 es abolir de manera efectiva el trabajo infantil. El número 6 es eliminar de la discriminación respecto al empleo y la ocupación. El número 7 es que las empresas deben apoyar la aplicación de un criterio de precaución respecto a los problemas ambientales. El número 8 es adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. El número 9 es atender el desarrollo de la difusión tecnológica inocua para el medio ambiente. Y el número 10 es que las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno. El siguiente es la guía Global Reporting Initiative. Aquí los indicadores son amplios, aparte de cubrir asuntos tales como el impacto económico, el consumo de recursos naturales, el impacto sobre la biodiversidad y la tierra fértil, así como la educación, formación, educación infantil, la GRI, como se abrevia, ¿verdad? Guía de Reporting Interactive, la GRI brinda una estructura externa para comunicar las acciones llevadas a cabo para mejorar el desempeño económico, ambiental y social y también los resultados de estas acciones, las estrategias futuras para el progreso. El modelo de GRI no incorpora protocolos de verificación. Aquí las memorias se evalúan, pero no se auditan. El sentido es, estricto, esta herramienta no constituye un mecanismo de gestión propiamente dicho,
sino más bien de información, es más bien una herramienta informativa. Y continuamos con la norma AA1000. Es un estándar voluntario también para la mejora de la responsabilidad social y es también útil para los efectos de alcanzar un mejor desempeño en la organización mediante un proceso de elaboración de informes sociales y aprendizaje a través del diálogo comprometido con sus grupos de interés. El contenido de la AA1000 describe un conjunto de procesos que una organización puede seguir para contabilizar, administrar y comunicar el desarrollo ético social. Se establecen principios como la integridad, la maternidad, la seguridad, la puntualidad, verificación, accesibilidad, la calidad de la información, la incorporación o mejora continua. Este estándar tiene 5 etapas, que es bueno, la planificación de la puesta en práctica de los valores éticos, después su contabilización, enseguida la creación de un informe con resultados auditables, enseguida su incorporación en las actividades de la organización y por último el compromiso con los stakeholders. Y bueno, como stakeholders nos referimos a todas las partes involucradas en la organización, ya sean empleados, pero también clientes y proveedores. Continuamos con este tema y bueno, es tan importante llevar a cabo la ética corporativa, el poder certificarse en ella, pero para ello se requiere la detección, el registro y el control de todos los asuntos éticos. El término Compliance Officer fue utilizado por primera vez en 1991 y precisamente se va a utilizar para verificar y llevar a cabo toda esta serie de registros, control y asuntos éticos. Y bueno, se refiere precisamente a todos aquellos organismos u organizaciones que buscan agrupar a todos aquellos sectores, ¿verdad? Públicos y privados que quieran llevar a cabo la gestión de su ética corporativa. Y entonces estos fungen como oficiales de ética. Y bueno, pues a raíz de eso surge el guardián vigilante, llamado también policía, ¿verdad? Ha sido llamado de varias maneras. Eh, Su rol es precisamente el del compliance officer. Sin embargo, es mucho más que eso. El término compliance officer fue utilizado por primera vez en 1991, cuando una decena de oficiales de ética se reunieron en una universidad de Bentley, en Massachusetts, para conformar la Ethics Compliance Officer Association, conocida como Asociación del Oficial de Ética y Compliance, hoy llamada Iniciativa de Ética y
Compliance, o la organización que busca agrupar, precisamente como les decía hace rato, a todos aquellos organismos como sectores públicos y privados como oficiales de ética. Las responsabilidades del Compliance Officer están fundamentadas en informar, sobre los posibles riesgos e incumplimientos, pero no se limitan a ello. Se trata de una función que, para cumplir cabalmente con ese deber y ser eficaz en su gestión, se requiere ejecutar tareas de seguimiento, de control, de implementación, de capacitación y notificación a los órganos de gobierno de la empresa. Y bueno, por ejemplo, la norma mexicana CC 19600 señala que las principales responsabilidades del oficial de cumplimiento radican en alinear las obligaciones a que están sujetas las empresas, tanto desde el punto de vista legal como también aquellas directrices que deriven de políticas y procedimientos internos. Provee y coordina los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento y será la responsable de la comunicación del programa de compliance a los empleados, debiendo divulgar cualquier informe relevante en materia de cumplimiento a empresas y entidades, y a entregar el código de integridad o conducta y las políticas que están sujetas a las que está sujeto el personal, perdón. También deberá implementar las medidas y controles que le permitan conocer oportunamente los riesgos. Identifica y atiende los riesgos derivados de sus relaciones con sus clientes, con los proveedores, distribuidores y comerciantes externos. Vigila también el funcionamiento del sistema para prevenir riesgos y tomar las medidas preventivas y correctivas a tiempo. Surge entonces el ombudsman, que a través de la historia hemos podido ver que existe esa necesidad de contar con un intermediario entre las partes, ¿verdad? Que son las autoridades y todos los involucrados de la organización. El ombudsman es un término sueco que significa representante del pueblo. Se institucionalizó en las empresas también, ¿verdad? Para facilitar la resolución por medio de oficios de las preocupaciones de los empleados de la organización. Y sabemos que es muy importante el liderazgo entre las organizaciones en este sentido, porque el líder es el que marca el paso, el que da el ejemplo en cuestiones éticas, y existen diferentes tipos de liderazgo, como lo es el liderazgo correctivo, donde el líder solamente está corrigiendo después de que se presentan o se suscitan ciertos errores. El líder autoritario, que es quien marca siempre la pauta sin tomar en cuenta a los demás. El líder afiliativo, quien sí toma en cuenta a los empleados para tomar decisiones. El líder democrático, quien también toma en cuenta, incluso pide votación para llegar a tomar ciertas decisiones. Está el líder marcapasos, que siempre está
está siempre tras los empleados, vigilando, viendo que todo esté bien, y el líder coaching, que es más bien como un guía. Y bueno, pues finalmente es súper importante la evaluación de todos estos modelos de gestión, la evaluación, pero una evaluación de impacto considerando los derechos humanos para que contribuyan al bien común de la comunidad y que sus integrantes puedan visualizar ese impacto. Eso es todo. Muchísimas gracias.